Febrero de 2022. El mundo entero contenía la respiración. Las tropas rusas invadían Ucrania, desatando una guerra que nadie creía posible en el corazón de Europa. Pero este no fue solo un ataque más, fue la culminación del poder absoluto de un hombre que ha dominado Rusia por más de 2 décadas. Vladimir Putin, el exagente de la KGB convertido en líder indiscutible, ha llevado a su país al borde del aislamiento, desafiando a Occidente y reavivando los temores de una guerra nuclear. ¿Cómo llegó este hombre a tener tanto poder? Vladimir Putin nació el 7 de octubre de 1952, en la ciudad de Leningrado, devastada por el brutal asedio nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La ciudad estaba marcada por la pobreza y las cicatrices de la guerra, lo que influyó profundamente en su infancia. Putin creció en un hogar modesto, en medio de una sociedad comunista gobernada por el miedo y el control del Estado. En este entorno de estricta disciplina y desconfianza, empezó a formarse el carácter reservado y metódico que definiría su vida. Tras graduarse en Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado, Putin se unió a la KGB, el temido servicio secreto soviético. Fue aquí donde empezó a comprender los mecanismos del poder. Durante 15 años, trabajó como agente, 6 de ellos en Dresde, en la Alemania Oriental. Observó de cerca cómo los regímenes autoritarios utilizaban el espionaje y la represión para controlar a la población. Este periodo fue clave para moldear su visión del liderazgo y el control, elementos que más tarde implementaría en su propio gobierno. El mundo de las sombras y la vigilancia fue su escuela, y esas lecciones pronto darían forma a la política rusa. En 1999, Rusia estaba sumida en el caos. La economía estaba al borde del colapso y la primera guerra de Chechenia había dejado al país humillado y débil. Boris Yeltsin, entonces presidente de Rusia, enfrentaba una crisis de legitimidad. Necesitaba a alguien fuerte, decidido y capaz de restaurar el orden, y encontró a ese hombre en un exagente de la KGB relativamente desconocido, Vladimir Putin. Lo nombró primer ministro, y desde ese momento, Putin no perdió tiempo en demostrar su determinación. En Chechenia, lanzó una brutal ofensiva militar, recuperando rápidamente el control sobre la región. La opinión pública rusa, cansada de la debilidad percibida del gobierno de Yeltsin, vio en Putin a un líder que podría devolverle a Rusia su grandeza. Su éxito militar en Chechenia le dio un impulso político clave, y cuando Yeltsin renunció de forma inesperada el 31 de diciembre de 1999, Putin fue nombrado presidente en funciones. En el año 2000, fue elegido formalmente presidente de Rusia. Su ascenso fue rápido y estratégico, construyendo su imagen de hombre fuerte dispuesto a tomar decisiones difíciles para proteger los intereses de Rusia. Una vez en el poder, Putin comenzó a consolidar su dominio de forma implacable. Reformó las leyes para centralizar el control en la figura presidencial, eliminando gradualmente los mecanismos democráticos que limitaban su mandato. Los medios de comunicación, que en su mayoría eran independientes, fueron absorbidos o controlados por el Kremlin. La televisión estatal se convirtió en un poderoso instrumento de propaganda, donde la imagen de Putin como el líder fuerte y protector de Rusia se reforzaba constantemente. Pero su control no se limitó a los medios. Putin también utilizó el miedo y la violencia para silenciar a sus críticos. En 2006, el exagente de la KGB, Alexander Litvinenko, fue envenenado en Londres con polonio, un acto que envió un mensaje escalofriante: el Kremlin no toleraría la disidencia, ni siquiera fuera de sus fronteras. A lo largo de los años, figuras opositoras como Sergei Skripal y Alexei Navalny también fueron víctimas de intentos de asesinato. Navalny, uno de los críticos más destacados de Putin, sobrevivió a un envenenamiento en 2020, pero fue encarcelado poco después. Bajo su mandato, la represión en Rusia se ha intensificado, creando un clima de miedo donde cualquier forma de oposición es rápidamente sofocada. En los primeros años de su mandato, Putin aprovechó una serie de factores económicos favorables que le permitieron revitalizar la economía rusa. Durante la década de 2000, el precio del petróleo y el gas, los principales recursos de exportación de Rusia, alcanzó niveles históricos. Esto generó un flujo de ingresos masivo para el país, que permitió al gobierno aumentar los salarios, reducir la pobreza y estabilizar la economía tras el colapso de la era postsoviética.
El Producto Interno Bruto de Rusia creció considerablemente, y millones de rusos experimentaron una mejora en su calidad de vida. Las reformas económicas, combinadas con una política fiscal sólida, crearon la ilusión de estabilidad y prosperidad. Sin embargo, este crecimiento económico también fue utilizado por Putin para consolidar su poder. Utilizó los ingresos del petróleo para fortalecer el control estatal sobre sectores estratégicos, incluyendo la energía, y expandir su influencia sobre los oligarcas. Mientras tanto, las leyes comenzaron a modificarse, permitiendo que Putin se mantuviera en el poder más allá de los límites constitucionales. Aunque Rusia prosperaba económicamente, su régimen se volvía cada vez más autoritario, preparando el escenario para su permanencia indefinida en el poder. El poder de Vladimir Putin no solo se consolidó dentro de las fronteras rusas, sino que también se expandió a nivel internacional. En 2015, Putin intervino decisivamente en la guerra civil siria, respaldando al régimen de Bashar al-Assad. Los bombardeos aéreos rusos fueron fundamentales para que al-Assad mantuviera el control sobre partes cruciales de Siria. Esta intervención no solo reforzó la influencia de Rusia en Oriente Medio, sino que también le permitió a Putin presentarse como un líder capaz de desafiar a Occidente y proteger a sus aliados. Sin embargo, fue en 2014 cuando Putin tomó una de las decisiones más controvertidas de su carrera, la anexión de Crimea. Este movimiento violó el derecho internacional y desató una ola de sanciones económicas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Pero Putin no se detuvo allí. En 2022, ordenó la invasión de Ucrania, lo que desencadenó la mayor crisis en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Esta invasión no solo aisló a Rusia diplomática y económicamente, sino que también reavivó los temores de un conflicto global. La guerra en Ucrania ha dejado miles de muertos y ha sumido a Rusia en un aislamiento cada vez más profundo. La invasión de Ucrania en 2022 no solo ha tenido un impacto devastador en el campo de batalla, sino que también ha impuesto un alto costo económico y social a Rusia. Las sanciones internacionales, implementadas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, han asfixiado sectores clave de la economía rusa. Empresas extranjeras, que durante años habían invertido en el país, comenzaron a cerrar sus operaciones, dejando a Rusia cada vez más aislada del resto del mundo. El rublo se desplomó y la inflación se disparó, afectando gravemente la calidad de vida de millones de rusos. A pesar de este creciente aislamiento y las dificultades económicas, Putin ha respondido con más represión en lugar de diálogo. Las protestas contra la guerra han sido reprimidas brutalmente, y cualquier voz crítica que se levante contra el Kremlin es silenciada de inmediato. Líderes opositores, periodistas y activistas han sido encarcelados o forzados al exilio. El Kremlin ha reforzado su control sobre todos los aspectos de la vida rusa, desde los medios de comunicación hasta el sistema judicial, consolidando aún más el régimen autoritario de Putin. En lugar de retroceder, el líder ruso ha intensificado su política de represión interna para mantener su control absoluto. Vladimir Putin, quien alguna vez fue celebrado como el salvador de Rusia, ahora es una de las figuras más controvertidas y temidas a nivel mundial. Bajo su mando, Rusia ha pasado de una potencia en crecimiento a un país aislado y enfrentado a sanciones sin precedentes. La guerra en Ucrania, que comenzó como un intento de reafirmar su poder, ha dejado a Rusia más vulnerable que nunca. Mientras su régimen se vuelve cada vez más autoritario, el futuro del país es incierto. ¿Será este su legado final, una Rusia empobrecida, aislada y en guerra?